¿podemos ser amigos? Es una pregunta, no, pero le responde al final, ahorita no. Pero es una pregunta que yo creo que Dios le hizo a Abraham y le hizo a todas las personas. ¿Sabe? La RAE define la amistad como afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Es decir, entre todos los conceptos que todos dieron, estuvo muy bien, pero hubo algo que faltó. Un amigo es una persona íntima, una persona confiable, una persona que te hace sentir seguro. Tú no eres amigo de alguien que no va a hacerte sentir seguro, ¿no? A menos porque hay amistades hipócritas que una cosa es lo que son cuando están juntos y otra cosa es lo que son cuando no están compartiendo. Pero la amistad realmente es una relación que nace y se fortalece con el trato. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que quiere una relación con el ser humano. Dios no es un Dios lejano. De hecho, Él creó al ser humano para mantener una relación constante con Él. Mantener una relación constante con Él. No sé aquí quiénes usan la imaginación cuando leen la Biblia, pero a mí me gusta usarlo. Y algo que me ha venido inquietando desde hace unas semanas, en cuanto a la imaginación, es imaginarme a Adán y Eva en el huerto del Edén, caminando con Dios. Ven, Emil. ¿Va acá? Imagínense Adán y Eva. Bueno, Adán. Tú eres Eva. No, tú eres Dios. Él es Dios. Yo soy Adán. Imagínense a Adán y Eva así caminando y compartiendo de esta manera y Dios enseñándole el huerto. Enséñame el huerto. El huerto. Ah, bueno. Allá está. Ese que está allá es el león. Ah, bueno, el león. Imagínense hablando, pero de repente pasó algo. Hubo un momento en que el hombre hizo esto y Dios quedó allá. Y resulta que el hombre codició la manzana. ¿Y qué hizo eso? Dios se alejó de una, porque todos se quedan callados. ¿Qué dice la Biblia que sucedió exactamente después que el hombre pecó? Dios volvió a buscar al hombre. ¿Y qué empezó a decir? Adán. No, ¿dónde estás, Adán? ¿Y el hombre qué hizo? Más bien, ¿quién fue el que se escondió? ¿Dios o el hombre? Miren, búscame. Es que me buscas. Y el hombre yo creo que estaba ya como que, Dios, pues, ¿qué te digo? Vi que estaba desnudo y la mujer que me diste, sí, esa que está ahí sentada me dio de comer del fruto. Y así fue. ¿Y qué pasó? Sigue así. Gracias. ¿Y qué pasó después de eso? Se cortó la relación de amistad. Pero saben que Dios, en su deseo de tener una relación de amistad con el hombre, se proveyó de medios. Inclusive, apenas el hombre sale del huerto, dice que Dios le vistió de pieles de animales. De hecho, hubo un sacrificio, como una representación de lo que miles de años después sucedería con Jesús en la cruz. Porque es que el fin de Cristo en la cruz no es solo salvarte, que sí, digamos que Jesús te salvó a través de su sacrificio, pero el fin de Cristo en la cruz es que tú vuelvas a relacionarte con Dios. Y tal vez por nuestra humanidad, todavía por esta carne, tú y yo no podemos ver que realmente Dios camina con nosotros. Miren, cuando ustedes caminan y hablan con Dios, Dios camina a su lado. Ustedes dirán, pero es que yo no veo nada. No, porque es que si tus ojos de repente fuesen abiertos, créeme que no estarías aquí. Ya estaríamos llorándote y tomando tinto gratis. Porque tu carne no soportaría ver la majestuosidad de Dios. Pero si nuestros ojos fueran abiertos, tú verías cómo Jesús camina contigo día a día. Cómo Él camina contigo día a día, tal como lo hacía en el huerto. Porque ese es el deseo de Dios. ¿Sabe? La relación con Dios debe ser el enfoque
por medio del cual gira toda nuestra vida. No las finanzas, no la salud, no tener una buena vida. Esos son resultados de una vida con Dios, pero realmente nuestro enfoque debe estar en tener una vida con Dios. En tener una vida con Dios. Hoy en día, los jóvenes, una de las cosas que más hemos perdido es querer una vida con Dios. Uno viene a un culto de jóvenes, o la gran mayoría, vienen porque después de aquí nos vamos para el cine, porque mi papá es cristiano y solo me aceptan novias cristianas, entonces no hay de otra, por el desgranado después del culto que me prometieron, pero casi nunca venimos porque tenemos un deseo de acercarnos a Dios. De hecho, si hiciésemos una encuesta hoy, anónima obviamente, y preguntásemos, ¿cuántos de ustedes durante la semana oraron y leyeron la Biblia? Aparte de hoy, aquí sentados, creo que los que dirían, no, en toda la semana, sería un número bastante amplio. Porque nuestra intención muchas veces no es ni ser amigos de Dios. Tú y yo nos acercamos a Dios más que por tener una amistad con Él, es por miedo al infierno. Vengan, les hago una pregunta y las van a contestar para ustedes mismos, no me levanten la mano. Si de repente hoy Dios apareciera y se abriera el cielo y dijera, bueno, miren, se cerró el infierno. Nadie se va a ir al infierno. Todos van para el cielo. ¿Cuántos seguirían buscando a Dios? Más de unos diría como que, eso era lo que quería. Ya listo, no me voy para el infierno. Porque muchas veces no estamos interesados en una amistad con Dios. Miren, Dios quiere que seamos jóvenes, que hablemos con Él, que lo escuchemos a Él. Usted y yo leemos los nombres en la Biblia de las personas que fueron usadas por Dios. ¿Quién ha escuchado del profeta Samuel, el profeta Jeremías, David? Miren esto curioso. ¿Sabían que cuando Samuel recibió la visitación del Señor, cuando Dios le habló, Samuel tenía 12 años? Cuando David fue ungido como rey de Israel, ojo con esto, ungido como rey de Israel que Samuel ungió, David tenía tan solo 10 años. Pero aún así, David ya tenía un corazón de adorador. Porque desde su juventud disponía en el corazón. Pero lastimosamente hoy en día la juventud ha visto que esa relación con Dios es como que, ay, voy a perder mi tiempo. Tengo mucho por delante, busco a Dios cuando esté viejo. No, Dios quiere una amistad contigo hoy. ¿Y por qué Dios nos hace esta pregunta hoy? ¿Por qué Dios quiere y está tan interesado en una relación contigo? Bueno, primero, porque es Dios el que te invita. Es Dios el que te invita. Santiago, ahí en el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos y vosotros los indecisos, purificad vuestros corazones. Tal vez sale diferente porque estoy usando la Reina Valera 2020, entonces, para que no se confundan allí. ¿Y qué dice? Acercaos a Dios, ¿y quién se acercará a vosotros? Y Dios se acercará a vosotros. ¿Sabe que hay una invitación de Dios? Dios te está invitando a que tú te acerques a Él. Y hay una respuesta. Dios se acercará a ti. Tal vez hay muchos acá que vienen esta noche, que vienen ahorita cargados diciendo, no, pero si supieras, este año mi vida ha sido como una montaña rusa. Un mes bien, un mes mal. Tal vez empiezan, enero lo pasé bien, febrero ni se diga, estuve alejado de Dios, marzo bien, abril ni se diga, como una montaña rusa. Pero te digo una cosa, Dios aún te da la chance, porque Dios no te rechaza, Dios te invita. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Les voy a decir esto. Una de las mentiras más grandes que Satanás pone en la mente de todos los creyentes es que si fallan, no se acerquen a Dios porque Dios está molesto con ustedes y los va a mandar al infierno.
No, la verdad es que aunque ustedes hayan fallado, si se acercan a Dios, Dios se acercará a ustedes. Dios se acercará a ustedes. Lamentablemente, a veces no aceptamos esa invitación. A veces somos, miren, por eso les puse el ejemplo del huerto, porque a veces somos como el hombre en el huerto. Vuelvo y les digo, ¿quién se escondió cuando pecó? ¿Dios o el hombre? El hombre fue el que se escondió. A veces tú y yo somos así. ¿Sabe que cuando tú y yo fallamos? Les voy a decir esta historia, está en la Biblia, obviamente, el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue, ¿quién dijo que no era digno? ¿El padre o el hijo? ¿Quién fue el que dijo, yo no soy digno de lo de mi padre? El hijo. ¿Sabe que a veces tú y yo con Dios pasamos lo mismo? Tú y yo le decimos, ponemos cosas en la boca de Dios que Dios ni dice. Miren, si tú has fallado, quiero que sepas que papá te está esperando y él te está invitando. Cuando el hijo pródigo volvió, ¿quién salió corriendo? Y no a juzgarlo. El padre salió corriendo a abrazarlo. Porque Dios te invita. Dios te dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Pero lo segundo, ¿por qué Dios hace esta pregunta hoy? Porque Dios anhela ser tu amigo. Dios anhela ser tu amigo. Ahí en el capítulo 4, el verso 5 de Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabe que el Espíritu Santo anhela ser tu amigo? Él anhela ser tu amigo, más de lo que tal vez tú anheles ser amigo de Dios. Jesús dijo, no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, el ser humano, realmente, mira, realmente tú y yo no estamos interesados en buscar a Dios. Realmente tú y yo no estamos interesados en acercarnos a Dios, pero Él está tan interesado en ser nuestro amigo que pone el deseo en nuestros corazones de buscarlo a Él. Si por nosotros mismos fuera, no nos acercaríamos a Dios, pero Él está tan interesado en ser nuestro amigo que Él pone ese deseo en nuestros corazones para que nos acerquemos a Dios. A veces tenemos a Dios como un bombero. Solo le buscamos cuando la casa se nos está incendiando, lo cual no es correcto. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente de Dios? Que menos mal Dios no soy yo, porque si fuera yo, yo no le respondería a nadie si me buscan como bombero. Pero Dios no es así, porque aunque tú busques a Dios como bombero, Dios va a responder, porque Dios lo que más quiere es que tú estés feliz. Hay procesos, hay batallas, Él te forma, pero en medio de esa formación Él busca que tú estés feliz. Por eso dice la Escritura que todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Es decir, el Señor quiere tener una relación de amistad contigo. A pesar de que Él muchas veces vea que cuando las cosas... Miren, ¿saben por qué hay gente que las cosas a veces le van de mal en peor? Porque Dios dice, si la única forma en que yo tenga una relación de amistad con esta persona, con este hombre, con este joven, es que todo le vaya mal, pues permitamos que todo vaya mal. Pero realmente el deseo de Dios es tener una amistad contigo. Ese es el deseo del Espíritu Santo. El mayor anhelo del Espíritu Santo es que tú vivas una vida rendida completamente a Dios. No solo que escapes del infierno, sino que vivas una vida completamente rendida a Dios. Dios desea acercarse más a nosotros de lo que nosotros queremos acercarnos a Él. Dios desea acercarse más a ti de lo que tú imaginas o deseas acercarte a Dios. Y tal vez este es un llamado para personas que han estado sintiendo eso en su corazón. Si has estado, miren, tú dices, pero yo oraba, me enfrié. No importa, acércate a Dios. Acércate a Dios.
Obviamente te va a tocar tomar decisiones, ser radical si quieres una vida con Dios, pero acércate a Dios. El acercarse a Dios no tiene que ver con que debes orar 10,000 Padres Nuestros. No. Simplemente acércate y dile, oye, las embarré, me alejé de ti, pero quiero ser tu amigo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si Él nos perdona, Él vuelve a tratar con nosotros. ¿Sabe? Hoy Dios nos hace esa pregunta de si puede ser nuestro amigo. Porque más allá de que Él desea usarnos, porque Él desea hacerlo, y el 2023 va a ser un año de activación sobrenatural en la iglesia, pero más allá de que Él desea usarnos en señales, maravillas, prodigios, cosas fantásticas, Él realmente desea conocernos. ¿Sabe que lo único que te hace, voy a decirlo de esta manera, tú puedes pedirle a Dios que te use y no conocer a Dios? Hay personas que son usadas por Dios, pero no son conocidas por Dios. Y el ser usado por Dios no te da la puerta de acceso al reino de los cielos. Miren, va a haber personas en el día final que fueron usadas tremendamente por Dios que no van a entrar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué dices eso? Jesús mismo lo dijo en aquel día. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Pero qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque más que usarte, que Dios lo va a hacer, Dios está interesado en conocerte. Dios está interesado en ser tu amigo. Muchas veces somos como el pueblo de Israel. Saben que yo no me había detallado en algo, pero si ustedes leen cuidadosamente el Éxodo, Moisés le dice a Faraón, Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Nunca Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que lleguemos a Canaán. ¿Por qué? ¿Dios les iba a dar Canaán? Sí, se las iba a dar, pero ¿sabe cuál era el interés más grande de Dios? El interés más grande de Dios con Israel era conocer a Israel íntimamente. Cuando llegaron frente al monte Sinaí, ardía en fuego y llegó el día de la visitación. ¿Cuál era el propósito de esa visitación? Que todo Israel subiese al monte. ¿Y qué dijo Israel? Moisés, papito, sube tú. Si te mueres, se muere uno. No nos morimos 2 millones. Así que ve tú. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Israel estaba en la tierra prometida, no en la intimidad con Dios. Moisés marcó la diferencia. ¿Por qué? Cuando Moisés estaba en el monte, Éxodo 33, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Le dijo, a mí no me importa si yo me quedo en este desierto. Si tu presencia no va conmigo, de aquí no me saques. Porque Moisés estaba más interesado en tener una amistad con Dios que en lo que Dios podía dar. A veces nosotros estamos más interesados en qué Dios puede darnos. A veces estamos más interesados en lo prometido de Dios, más que en Dios mismo. Más que en Dios mismo. Pero, ¿cómo nos volvemos amigos de Dios? ¿Cómo nos volvemos amigos de Dios? 3 cosas finales. Primero, cuida tu hambre. Cuida tu hambre. Dice el Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. ¿Sabe que David era una persona de hambre por Dios? A.W. Tozer, un gran pastor, dijo, antes de que un hombre pecador pueda pensar un pensamiento cuerdo acerca de Dios, debe llevarse a cabo una obra de iluminación dentro de él. ¿Cómo así? Es decir, tú te acercas a Dios porque Dios se acercó a ti primero. Jesús dijo, no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú eres salvo, no porque tú quisiste a Dios, sino porque Dios te dio vida. Colosenses capítulo 2 dice, y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Él.
El hambre del Señor es un deseo insaciable de buscarlo, de querer pasar tiempo con el Señor. David tenía hambre por Dios. De hecho, en unos salmos anteriores, David decía, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David tenía hambre por el Señor. ¿Sabe? Nosotros solemos tener hambre de aquello que nos alimentamos. De aquello que nos alimentamos. Y una persona con hambre se nota. Venga, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que aquí yo pongo un buffet de comida de todos lados del mundo. Y pongo una persona que acabó de comer bien. Y pongo una persona que viene a ayunar 2 días. ¿Quién va a ser el primero que va a arrasar con esa vaina? El que está ayunando, el que terminó de ayunar 2 días. Él va a decir, compa, perdón, pero aquí le hago. Y el que ya comió, ¿cómo va a estar? Como que, ay, mejor guardo para después. ¿Por qué? Porque ya está lleno. ¿Sabe que así pasa cuando venimos a la iglesia? Miren, el hambre, uno nota gente con hambre de Dios. Aquellos que tienen hambre de Dios son personas que adoran sin que les obliguen a adorar. Aquellos que tienen hambre por Dios son aquellos que desde el inicio, desde que comenzó, levantan sus manos, cantan. Dios mío, no se sientan ahí como que, ¿a qué hora se acaba esta vaina? Aquellos que tienen hambre por Dios son aquellos que no importa si el Señor los llama en la madrugada, no importa si tienen el deseo de orar, oran, leen la Biblia. Pero ¿qué sucede? Así como el ejemplo que les puse, hay gente que está hambrienta por Dios, desesperada por Dios, pero hay otros que se están alimentando de otras cosas. ¿Cómo qué? Redes sociales. Hay gente hambrienta de redes sociales. Miren, hay gente que cada 5 minutos debe ver las redes sociales, porque necesita saber el chisme nuevo que salió. Hay gente que está hambrienta de amistades, que si una amistad le deja de hablar, si me dejas me muero. Hay gente que está llena, satisfecha de otras cosas excepto de Dios. Por eso cuando vienen a la iglesia, los cultos les parece aburridos, monótonos. Mejor me siento a hablar, mejor me siento a echar cuento, mejor me siento ahí a que pase el tiempo, porque realmente no tengo hambre de Dios. No tengo hambre de Dios. Miren, Evan Roberts, un joven de 23 años, precursor del avivamiento en Gales, cuando él empezó a orar, se despertó en él un hambre por Dios que él ni lo invitaban, pero servicio de oración que había, servicio donde veías metido a ese man. Y con esto no estoy diciendo que en el sentido que, pero que tú en tu propia casa, en tu propia adoración, busques al Señor. Que si vienes al servicio no vengas a hablar. Si es posible durante el servicio, bueno, voy para la iglesia, ponga el celular en modo avión y durante todo el tiempo que estés, lo tengas así. Y muestres esa hambre por Dios. Solemos tener hambre de aquello que nos alimentamos. ¿Sabe? Para volvernos amigos de Dios debemos desarrollar el hambre por Dios. ¿Y cuál es la única manera? Voy a tocarlo físicamente. Cuando el cuerpo ya hace digestión su comida y pasa el tiempo prudente que debe pasar de la digestión. Por ejemplo, los que cenen ahorita y pasa la noche, mañana se van a despertar con hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaron de alimentarse durante un periodo de la noche. Aquellos que quieren desarrollar hambre por Dios deben tomar una decisión radical de dejarse de alimentar de aquello que le está robando el hambre por Dios. Y sé que eso cuesta, más de uno está, cálmala. Porque debemos morir aquello que nos está robando el hambre por Dios. No es fácil tener hambre por Dios, no es un proceso sencillo, pero es un proceso necesario si queremos ser amigos de Dios. Pero lo segundo
que para volvernos amigos de Dios es vivir por fe o vive por fe. Vive por fe. Santiago capítulo 2, verso 23, el verso que usted al inicio, dice que Moisés creyó y le fue contado por justicia. ¿Y cómo fue llamado? Amigo de Dios. Moisés fue llamado amigo de Dios porque vivió por fe. Una de las cosas que la Biblia más nos recalca es que el justo por la fe vivirá. Los que estuvieron conectados al discipulado diré, este discipulado trató de la fe, totalmente de la fe. Y el pastor Mauricio nos fue llevando a través de Hebreos 11 y de diferentes héroes de la fe. Ahora les voy a hacer esta pregunta. ¿Esos héroes de la fe eran extraterrestres, ángeles, seres ultracapacitados o eran humanos como tú y como yo? Humanos como tú y como yo. De hecho, si tú lees Génesis, les voy a decir esto. ¿Saben que Abraham hubo un momento que dudó de la promesa de Dios? Cuando usted lee en Génesis cerca del nacimiento de Isaac, dice que Dios lo visitó y le dijo a Abraham, de aquí a un año, Sara tu mujer dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y Abraham, dice la Biblia que Abraham se rió en su corazón. Y Abraham dijo, ¿cómo he de heredar si solo tengo a mi siervo Eliezer y su hijo, obviamente, Ismael? Pero Dios le dijo, no, espérate, porque tu siervo no es. Yo te daré a ti un hijo. Y Abraham le creyó. Porque es que la fe no es que tú andes perfecto todo el tiempo, sino que la fe es que en medio de tu imperfección tú sepas que Dios está en control. Porque aun cuando caminas por fe, vas a tener momentos que vas a dudar. Vas a tener momentos en que vas a decir, bueno, se está acercando el día del pago del arriendo. ¿Cómo lo voy a pagar? Pero bueno, Dios mío, que me aproveche, pero Hércules, no me ha salido nada. Que tienes un diagnóstico médico, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero sabe que cuando venga esa duda, Abraham, ¿qué hizo? Creyó la primera palabra del Señor. Porque después no volvió a dudar cuando Dios le dijo, no, él no va a ser el que te va a heredar, yo te daré un hijo. Dice que Abraham creyó. Esa es la fe. Vivir por fe es vivir sabiendo que Dios está en control de todo lo que tú haces, de todo lo que está a tu alrededor. Vivir por fe es saber que a pesar de que el mundo se derrumbe a tu alrededor, Dios está en control. Porque Dios está en control de nuestra vida. Y saben, una vida con fe es una vida pegada a la palabra. Esto va de la mano con el punto anterior. ¿De qué te estás alimentando? Porque si tú te estás alimentando de noticias, si tú te estás alimentando de diagnósticos, si tú te estás alimentando de chismes y no de la palabra, créeme que vas a vivir de cualquier cosa menos de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero lo tercero y último es que ministra a Dios. Para ser amigo de Dios, ministra a Dios. Juan 4, 23 al 24, no lo vamos a leer, dice, y vendrán los tiempos en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Debes aprender a ministrar a Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3, que el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. ¿Sabe? Debemos aprender a ministrar a Dios, a tocar su corazón. Hoy en día hemos perdido esa sensibilidad de ministrar a Dios. Hoy en día hemos perdido esa sensibilidad de ministrar el corazón de Dios. A veces, va a sonar un poco duro esto, pero a veces no hablamos de X o Y cosa que el Señor pone en nuestro corazón, porque no, después se nos van los jóvenes. A veces hacemos X o Y dinámica porque es que es la única forma de atraer jóvenes. Y no estoy diciendo que las dinámicas sean malas porque es una estrategia. El problema es que a veces volvemos a esa estrategia, a nuestro Dios, en lugar de preguntarle a Dios qué ministra tu corazón. Samuel vivía en una sociedad caída. Miren, los líderes de Samuel eran bandidos. Se acostaban con cuanta mujer llegaba
al templo. Pero en medio de esa sociedad caída, se levantaba un Samuel que quería escuchar era lo que Dios decía. Hoy en día hay miles de iglesias que quieren tocar el corazón de los jóvenes antes que el de Dios. Nuestra misión y lo que nosotros cuando somos amigos de Dios, un verdadero amigo de Dios busca es tocar el corazón de Dios antes que el de los hombres. Debemos buscar tocar el corazón de Dios antes que el de los hombres. Sabremos cuál es la voluntad del Señor cuando le tememos al Señor y ministramos al corazón. Salmos 25:14 nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, tú y yo podremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros cuando decidamos ser amigos de Dios. ¿Y el ser amigos de Dios en qué se refleja? Se refleja en el temor al Señor. ¿Sabe que el temor al Señor se ha perdido? Bastante. Aún yo mismo, debo decirlo, preparando la enseñanza, el Señor habló a mi corazón muchas cosas. Tuve que arrepentirme, por así decirlo, porque el temor al Señor es algo que se ha perdido en medio de la juventud. Porque lastimosamente, estos días leí una frase y me pareció interesante. Hay dos extremos en el mundo cristiano, por así decirlo. Un extremo es el legalismo y un extremo es el liberalismo. Y lastimosamente hoy en día, por no caer en este extremo del legalismo, nos estamos yendo al otro extremo. Entonces ya no hablemos de pecado porque es que no se puede juzgar a nadie. No juzguemos. No hablemos de pecado, no toquemos lo que es pecado, no hablemos del arrepentimiento, porque Dios es amor y Dios te acepta tal cual como eres. Es decir, si vas pecador, ni te arrepientas porque así Dios te acepta, no. Porque la Biblia sí me dice que Dios es amor, pero la Biblia también me dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos vuestras manos. La Biblia también me habla de arrepentimiento. Si tú quieres acercarte a Dios, debe ser con un corazón limpio. Pero se ha perdido el temor al Señor. ¿Y cómo sabemos que no le estamos ministrando a Dios y que no le estamos temiendo? Porque hay corrupción moral. Porque la realidad de quién es Dios se está perdiendo. ¿Por qué digo esto de que la realidad de quién es Dios se está perdiendo? Porque, vuelvo y digo, Dios es amor. Sí, Dios es amor. No quiero que malentiendan esto que voy a decir. Dios es amor, pero también la Biblia me dice que Él es juez justo y que Él es fuego consumidor. Dios es amor, sí, pero también la Biblia me dice que el padre como ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Pero no, cuando Dios viene a corregir, eso no es de Dios. Ya no, aquí no hay amor, aquí nadie me ama, aquí nada, porque no, Dios me ama tal cual como... No. Si Dios te ve en malos pasos, Dios te va a decir, hey, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? A ver, volvamos al plano terrenal. Ustedes tienen, me imagino que todos aquí deben tener algún mejor amigo, mejor amiga. Si ustedes ven que su mejor amigo, a menos que sean malos como mejores amigos, pero si ustedes ven que su mejor amigo o amiga está tomando rumbos medio perdidos, ¿ustedes qué van a hacer? ¡Ay, qué bueno! Sigue por ahí. O que van a, oye, abre el ojo, ten cuidado. ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Aconseja a que trate de no hacerse daño. Bueno, si Dios es nuestro amigo, Dios también nos aconseja bajo el temor del Señor. También satisfacemos, ¿cómo sabemos o cómo logramos ver que no le estamos ministrando a Dios y que no le estamos temiendo? Buscamos satisfacer más a la carne que al espíritu. Buscamos satisfacer más a la carne que al espíritu. Y confundimos emocionalidad con la voz de Dios. También comprometemos la verdad. Acomodamos la Biblia a nuestra manera. También no hay freno para hacer el mal. No hay sensibilidad ante el pecado. Es decir, la gente peca. Los cristianos pecan.
y ya no sienten ni remordimiento ni nada, sino, bueno, 1, 2, 3 veces, igual, bueno. Y sabe que hay textos bíblicos que a veces, miren, ustedes dirán, el diablo, ¿cómo así que el diablo usa textos bíblicos? Sí, con Jesús el diablo usó textos bíblicos para engañarlo, los tergiversó. ¿Sabe que hay un texto bíblico que es de mucho cuidado? Desde el punto de cómo lo tomes, porque es una verdad, pero desde el punto de cómo, porque hay gente que peca, peca, peca y se excusa, justo en el texto que también les dije, de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces hay mucha gente que dice, yo igual voy a pecar porque, igual, si me confieso, Dios me perdona. Si pierde esa sensibilidad, nos volvemos insensibles ante el amor de Dios. Nos volvemos insensibles ante el amor de Dios. Para concluir, hoy Dios nos está llamando a ser amigos. ¿Sabe? Dios, hay algo muy fuerte que Dios ha puesto en mi corazón, y es que Él está a punto de traer un avivamiento para Sincelejo. Y un avivamiento que va a comenzar por la juventud. Por eso hay tantos ataques a la juventud. Por eso hay tantos ataques a la mente de los jóvenes. Moisés vio su gloria porque estuvo dispuesto a tener una amistad con Dios. Moisés vio la gloria del Señor, no porque estuvo interesado en lo que Dios le podía dar, sino que estuvo interesado en Dios mismo. Hoy debe levantarse una generación que esté dispuesto a aceptar el llamado de Dios a ser amigo. Una generación que escuche la voz de Dios y que pueda ser usado por Dios. Y hoy Dios te dice a ti y te pregunta, ¿podemos ser amigos?